misericordia. Señor, hoy, en esta mañana, Señor, vamos a dar esta primera conferencia. No sea yo, sino tú, Señor, que estés hablando a tus hijos, Señor, hablando a tu iglesia. Señor, tú tienes propósitos. Yo sé que tú estás obrando y bendiciendo y vas a derramar de tu bendición sobre cada vida en el nombre de Jesús. A ti, glorioso Rey de Reyes, Señor, encomiendo, Señor, esta enseñanza no sea mía sino tuya, Señor, que pueda tocar vidas y pueda transformar vidas, porque en tu nombre, solamente en ti hay poder. En el nombre de Jesucristo, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, y en tu nombre, Señor, tomo control, autoridad sobre este día, Señor, día de retiro, día de bendición, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, diciendo un fuerte gloria a Dios, tome su lugar. Gracias al Señor Jesús. Mis hermanos, paz de Cristo, es una gran bendición poder estar en esta mañana. Es una mañana de mucha bendición. Hoy vamos a dar inicio a esta primera conferencia, titula Un encuentro que transforma. Amén. Póngalo en cuenta, siempre, la mayor parte siempre se dice, el título es importante para cualquier cosa. Por ahí de toda la enseñanza usted no lo va a tomar en cuenta, pero el título no se olvide, un encuentro que transforma. Y dile al que está al lado tuyo, venimos a tener ese encuentro. Y nos vamos a ir transformados. Dile eso más. Y nos vamos a ir transformados. Amén. Por eso hablamos, este retiro espiritual en sí, él titula Un encuentro que transforma. Y yo sé que de este lugar, cuando culminemos, no te vas a ir tal como viniste. Te vas a llevar algo. Y Dios es un Dios que siempre aconseja, que siempre nos habla, y Dios siempre tiene propósitos para contigo, en nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a poder introducirnos a esta enseñanza, que es lo que nos enseña y que nos tiene preparado para poder enseñarnos. Y dice así: la Biblia relata muchos de los encuentros de muchas personas con Dios, como la vida de estas personas fue transformada por la sola presencia de Dios y nunca más volvió a ser igual. Amén. Tu vida no será la misma después de tu encuentro con Dios. Amén. Es importante. Por eso venimos a veces, ¿cuánto cuesta? Tú mismo en esta mañana has dispuesto tu vida, desde anoche por ahí ya estuvimos haciendo las invitaciones para la gente y los hermanos. ¿Con qué propósito? Cada cosa que hacemos en la iglesia es justamente con eso, a que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro personal. Un encuentro no con cualquier persona, sino un encuentro con el Creador, con el Todopoderoso Jesucristo. Porque hoy en esta mañana, mis hermanos, por eso venimos, hablamos. Acá vamos a poder, a medida que vamos avanzando, vamos a ver personas, hombres de la Biblia, aquellos que han tenido un encuentro con Dios, han sido transformados, cambiados sus vidas. Y hoy en esta mañana no es algo menor, porque hoy en este día a ti te trajo, hoy te puso el sentir más allá de la lluvia, más de las circunstancias que se presenten. Él te dijo, hoy vas a estar acá. ¿Sabe qué? Con un solo propósito, porque yo te quiero transformar. Amén, gloria a Dios. Jorge, María, Magalí, yo quiero hacer una transformación con ustedes, dice el Señor. Amén, gloria a Porque Dios. eso es lo importante. Cuando tú vienes a este lugar, no vienes a tener una cita con cualquier persona. Tú vienes a tener una cita con el Creador, el dueño de la vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y seguimos, dice así. Job, antes de su encuentro con Dios, la palabra hemos leído. Por eso hablamos de Job, lo que hemos leído. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el momento de la prueba trató de justificarse ante Dios. Vemos la situación. ¿Algunos saben la historia de Job? Pregunto. Job era un hombre correcto, supuestamente con lo que dice. Un hombre temeroso a las cosas de Dios. Él siempre pensaba por ahí, mis hijos cometieron algún error, algún pecado,
Él tenía esa realidad de decir, hay una situación, se me presenta, era temeroso, pero Dios constantemente tenía algo especial. Mi hermano, por eso bien claro decía, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy en este tiempo, si nosotros nos preguntamos, ¿nosotros somos temerosos? ¿Nos apartamos del mal? Hablamos de un hombre que tenía una buena tacha, tenía una buena, según ante los ojos del Señor, era un hombre respetado, pero el mal momento de la prueba trató de justificarse ante Dios. Mi hermano, yo te preguntaría, si tú en esta tarde estás acá, o en esta mañana, tú dices cometiste ciertas cosas, pero regularmente te conduces bien en la presencia de Dios. Pero a la hora de venirte una prueba, una dificultad, todos tratamos de justificarnos. ¿Es así o no es así? Decimos hoy, bueno, mañana voy a ir, pero está lloviendo, hoy no voy, me quedo en casa. Podemos justificarnos de un montón de cosas, pero bienaventurados los que están en este lugar. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice por eso el verso 1 al 6, lo que hemos leído de Job? Job, después de su encuentro con Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando Dios se les reveló, cuando hablamos claramente, por eso Job, de principio, él se quería justificar con todo y de todo. Pero cuando él tuvo el encuentro, Job, ¿cómo cambia su pensamiento? Ahí en el verso que está hablando, lo que nos habla, lo que dice Job, lo que está diciendo. Oye, el verso 5 dice así, dice, Job, por tanto yo hablaba de lo que no entendía, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi hermano, cuando vemos esta historia de Job, cuando empezamos a aplicar o ver la realidad nuestra, a veces Job de principio pasó cuánta calamidad, cuánta situación difícil. De un día para otro perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió todo lo que tenía, en pocas palabras. Él, que era un hombre temeroso, hasta un momento trató de justificarse. Cuando los amigos iban en pos de Job, decían, Job, algo habrás hecho. Y él decía, no he hecho nada. Yo no tengo nada. Yo soy temeroso a Dios. Sí era temeroso, pero se justificaba. Nosotros podemos decir, hoy en este tiempo soy cristiano, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cuántos hoy en esta mañana o para este día justamente han tenido cuántos inconvenientes? Levanten la mano los que tuvieron inconvenientes. Todos. A las cositas. Todos, voy o no voy. Dudando en la mente. El enemigo te hace poner. Y decimos, pero mañana, ayer cuando estaba lindo el día, todos decíamos, voy a ir. Sí, Señor, voy a estar. Pero apenas caen unas cuantas gotas y ya estamos pensando, justificándonos, pero está lloviendo. Pero esto, pero lo otro. ¿Cuántos peros? Amén. Pero hoy en este tiempo, mi hermano, cuando hablamos de Job, personalidad de Job, mi hermano Job ejemplifica la persona, ejemplifica la persona recta, apartada del mal, que se justifica a sí mismo, pero desde el día que se arrepintió, fue prosperado y se restauró todo lo que había perdido. Lo que vamos a decir a rasgos, porque la historia de Job da para mucho, pero lo que te trato de decir, cuando tú dejas de justificarte, cuando tú digas peros sin poner peros para algo, el Señor va a bendecir tu vida. Te aseguro, de acá no te vas a ir tal como viniste. Vuelvo a decir, pues por ahí soy muy reiterativo en ese aspecto, pero la palabra amerita que en la cual hoy en este tiempo es que Dios está viendo tu personalidad, mi personalidad. Él conoce ya lo que hay en tu corazón, en mi corazón. Sabe que en este tiempo nosotros, mi hermano, el Señor, cuando nosotros venimos a sus pies,
el Señor está dispuesto a qué? A querer restaurarte, a querer restaurarte. Porque Dios tiene propósitos para contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que este es el tiempo de que Él te va a restaurar en esta mañana. De acá saldremos restaurados en el nombre de Jesucristo. Dile al que está al lado tuyo, de acá saldremos restaurados en el nombre de Jesucristo. Amén. No nos vamos a ir tal cual. Mi hermano, ¿sabe que su vida de Job cambió porque tuvo un encuentro? ¿Eso a qué se debe? Porque simplemente Job, por eso dijo, de oídas te había oído, pero ahora ya no solamente de oídas, sino que mis ojos te ven. Amén, gloria a Dios. Es así. Hoy en esta mañana, por eso en la mañana me gusta escuchar a los hermanos. Cada uno de nosotros, cada uno tiene su encuentro con el Señor. Y mi hermanita Agripina me comentaba, el Señor me habló en sueños. ¿Qué te dijo? Vengo pronto. Y el Señor está pronto en venir. Pero ella podría haber dicho, pero yo a Dios simplemente lo he escuchado, lo escuchaba. Pero cuando Dios le habló en sueños, ahora ya no solamente te escucho, sino que mis ojos te ven. Amén. El Señor muchas veces no se te va a presentar simplemente de oídas, sino se te va a presentar también mediante un hermano, una hermana que te trae una palabra, un consejo de decirte, vamos, levántate porque hay una bendición para ti en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga mucho, mi hermana Agripina. El Señor tiene cosas para ti en el nombre de Jesucristo. Seguir aferrándonos en Él. Amén. Y este es el tiempo para todos. Dios constantemente nos está golpeando la puerta de nuestro corazón. No te detengas, vengan luchas, vengan dificultades como a la vida de Job. Tú tienes que estar siempre preparada a decir, yo voy a llegar a la casa de Dios, yo voy a estar presente porque yo necesito ese encuentro con el Creador, con Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso si quieres, mi hermano, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de otro varón, de otro hombre que tuvo ese encuentro con el Señor. Pedro, dice Pedro, antes de su encuentro con Dios. Siempre hablamos de antes de su encuentro con Dios. ¿Cómo eran estas personas? El apóstol Pedro, antes de conocer a Jesús, tenía su nombre Simón, que quiere decir junco quebradizo. Junco quebradizo por el viento. Hoy nosotros podemos ver cuántas veces antes del encuentro de Dios nosotros como personas tenemos un nombre. O en tu vida personal alguna vez te pone un apodo, como dice. Siempre todos tienen un apodo o no tienen. Algunos o todos, una gran mayoría, siempre nos ponemos un otro nombrecito extra. Podemos decirle, hola, ¿cómo estás? No sé, entre nosotros, los matrimonios, podemos decirnos cositas, pero o entre amigos de aquella infancia. Pero Dios constantemente está en bendición en tu vida, en bendición. Por eso bien claro, a Pedro le nombraban Simón. Simón, junco quebradizo. Esto revela su personalidad cambiante, era de doble ánimo, influenciable y débil interiormente. Amén. Está hablando de una persona inestable. Hoy te digo, estoy pum para arriba. Hoy día estoy para llevarme por delante al mundo entero. Pero cuando viene un problema, una situación, ay, por el piso arrastrándose. Ay, no puedo más. Mi hermano, así era Pedro. Simón, apenas viene un viento contrario, un junco quebradizo. Pero hoy este tiempo, mi hermano, esa era su personalidad antes de tener el encuentro con Dios de Pedro. Pero dice, esto revela su personalidad cambiante, era de doble ánimo. ¿Cuántos son de doble ánimo en esta mañana? ¿Hay gente, mujeres de doble ánimo? No, se quedaron en casa. O se quedaron ahí. Yo estoy hablando a gente que están
dispuestas de un solo ánimo, dicen: lluvia, viento, trueno, vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Pedro, después de su encuentro con Dios, ¿sabe qué pasó? Después del encuentro con Dios, Pedro, mi hermano, pero Cristo cambió su nombre y su carácter. ¿En qué lo cambió? De Simón, junto quebradizo, ¿a qué nombre le cambió? A Pedro. De Simón a Pedro. Ahora Pedro, ¿qué significa? ¿Sabe qué, mi hermano? Pedro significa piedra. Mi hermano, alguien sólido, firme y confiable. Ya no eres un viento de aquello, viene un problema, una dificultad y te tira para el piso. No, ahora sos una piedra firme, una piedra con esa firmeza. Vienen dificultades, circunstancias y te dice: te levantas, porque ya no eres un junco quebradizo, más al contrario, eres una piedra firme en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es mi hermano. Sabemos muy bien, bien claro, dice en San Juan capítulo 1, verso 42, dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Y es importante que Dios constantemente nos habla y nos instruye, nos enseña, nos llena de su amor. Él por eso te trae a su encuentro para transformarte. Cuando antes, en otro momento, te decían que tú no servías o hacías, tú no tienes personalidad, pero cuando vienes en pos de Cristo, el Señor te cambia hasta de nombre en el nombre de Jesucristo. A mí, en lo personal, cuando en otro tiempo en el mundo, antes tenía otro nombre, mi nombre, que es Timoteo, no me gustaba el nombre de Timoteo. ¿Por qué me pusieron mis padres ese nombre? No había otro mejor. Decía, mi papá me había puesto, no sé, a mi papá también por ahí le haya parecido algo feo el nombre, a este le cambiaré. Él por su cuenta me cambió. Me puso el nombre de Guido. Y crecí con el nombre de Guido durante años. Hasta mi esposa me conoció de Guido. Cuando me conoció de Timoteo, se quería ir de mi lado. ¿Sabe qué? Primeramente el Señor lo vino a transformar a ella. Le cambió y dijo, empezó a leer la Biblia, y en la Biblia ¿quién aparece? Timoteo. Y yo también decía, tanto aborrecía este nombre, empecé a leer Biblia, Timoteo. ¿Y quién era? Era un hombre de renombre, un joven lleno de fuerza. Tenía circunstancias, tenía sí, cualquier cosa, debilidades, sí, pero era como dicen, era un hombre de fe. Y me llamó y constantemente, y dije, me empecé a poder yo mismo, ¿qué? A levantarme. El Señor constantemente te levanta y te dice, no eres cualquier cosa. Mi hermano, empecé a poder recibir eso y empezó a cambiarme. Antes, cuando no era, todavía por eso hablamos cuando uno tiene el encuentro con Dios, empieza a transformarte. A mí me cambió, tenía esas circunstancias. Qué feo nombre, uno vive depresivo hasta con eso, uno se siente menos. Por ahí que, cuando era joven, por ahí, con este nombre no voy a conquistar ni a una chica. ¿Pasa eso o no en los jóvenes? Por eso hay muchos que se cambian de nombre. Se ponen, algunos dicen, yo me quiero llamar Ricky o Pablito. Cuando en ese entonces había Pablito Ruiz. Ahora en este tiempo algunas de las chicas dirán, hoy se ponían, por eso hay nombres y nombres según, en estos tiempos, según poniendo el artista de moda que está en el tiempo. Los padres modernos dicen, uy, que pondremos un nombre así, como tal famoso artista. Pero nosotros ya no estamos ahí. Cuando tú tienes el encuentro con Dios, ya decís como yo, ya mi hijo, nosotros conociendo la palabra Joel, más nombres bíblicos. Cuando pregunto a una pareja, a un matrimonio, su nombre, digo Cristian, o se llama Juan, o se llama algunos nombres bíblicos, y yo digo,
seguro que tu mamá o tu papá conocen de la palabra de Dios, por eso te ponen un nombre bíblico. Amén. Cuando viene una transformación, cuando tenemos un encuentro con Dios, el Señor viene a cambiar, transformar tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso hoy en este tiempo, mi hermano, nosotros tenemos que tener claro. Por eso de un hombre impulsivo, eso ya dijimos, impetuoso, llegó a predicar con poder el primer mensaje a la iglesia cristiana. Mi hermano, el apóstol Pedro, de un junco quebradizo, él se levantó de pie y empezó a predicar la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a tener ese encuentro con Dios en el nombre de Jesús. Y sigo. Y otro personaje que te voy a empezar a citar dice, en Zaqueo antes del encuentro con Dios, era jefe de banco de los tributos públicos, o sea, era el economista de la hacienda, era un hombre corrupto de aquellos días. Zaqueo, después de su encuentro con Dios, un encuentro con Dios lo cambió a una persona que podía dar al necesitado, podía compartir sus riquezas, ayudar a todos. Eso nos habla en el libro de Lucas capítulo 19, versos 8 y 10, en el nombre de Jesús. Podemos ver, mi hermano, esta historia de Zaqueo. Zaqueo, todos conocen su historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre repudiado, un hombre en la cual no les caía bien a sus conciudadanos. Él era judío, cobrador de impuestos. Pero este hombre, ojalá fuera que simplemente un cobrador, él sacaba algo de más. Decía, bueno, a mi conciudadano lo voy a cobrar algo más, porque de esa manera él se enriquecía. Él no era un hombre justo. Pero vemos cuando habla la palabra de Dios, cuando tuvo ese encuentro con Dios, por eso dice Zaqueo. Entonces Zaqueo, dice el verso, Lucas capítulo 19, verso 8 y 10, dice, entonces Zaqueo, pues puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por tanto, él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Tú eres el que está acá. Tú viniste acá. Estabas perdido. Estabas por ahí sumergido en otras cosas. Por cuanto el Señor vino a tu vida, vino a salvar a lo que estaba perdido. Amén. Dile al que está al lado tuyo, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado. Amén. Por eso hoy podemos ver ese encuentro de Zaqueo, un hombre en la cual anduvo mal. Pero mi hermano, hoy en este tiempo podemos ver cosas maravillosas de parte del Señor Jesucristo. Amén. Con el horario me va a indicar mi hermano Ariel. Amén. Y dice, Zaqueo después, bueno, eso ya empezamos, y quiero entrar a otro personaje, quien cuando tuvo el encuentro con el Señor, mi hermano, tuvo un cambio. En este caso vamos a hablar de María Magdalena, antes de su encuentro con el Señor. Lo primero que Dios hizo en ella es salvarla de ser apedreada. Luego le perdonó sus pecados, la cambió y la restauró. Ella después seguía al Maestro, anduvo cerca de él y fue contada con los cristianos. Marcos capítulo 16, versos 9 y 11. Amén. Cuando vemos esta realidad, cuando vemos la historia de María Magdalena, muchos conocen esta historia. Amén. María Magdalena, una mujer perdida en sus delitos y pecados, una mujer sumergida en la prostitución, una mujer que la sociedad no daba nada por esta mujer. Pero el Señor empezó a hacer su obra, empezó a tocar, a cambiar. Por eso era una mujer antes del encuentro con Dios. Pero después, María Magdalena, después de su encuentro, mi hermano, ¿sabe qué es lo que hizo? Lo primero que hizo en ella es
salvarla de ser apedreada. Y también luego la perdonó sus pecados, le cambió, la restauró. Ella después seguía al maestro, anduvo cerca de él y fue contada con los discípulos. Por eso bien claro habla el libro de Marcos, como dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, después quien había echado 7 demonios, y yendo ella, la hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Amén. Tan claro es la palabra de Dios constantemente que nos habla. Te dice hoy en esta mañana, nosotros podemos ser, ¿te das cuenta? En pocas palabras, hombres, mujeres, cuando tuvieron ese encuentro con el Señor, no importando cuál haya sido su situación, no importando en qué, cómo se conducían ante la sociedad. Estamos viendo de hombres que en la cual eran defraudadores, una mujer en la prostitución, pero el Señor, cuando vienes al encuentro con Él, ¿qué es lo que te dice? El fillo te voy a cambiar, voy a sacar toda aspereza, conductas malas, tu personalidad. Si tú tenías algún vicio, te la voy a quitar, te voy a transformar. Y cuando venimos al encuentro con el Señor te transforma. Y esta mujer fue la primera que en la cual, cuando el Señor resucitó, a la primera que se le presentó. ¿Se imagina, mi hermano, ese privilegio? Tú por ahí diciendo: ay, no sirvo para nada, soy una pecadora, soy un desastre. ¿Será que el Señor quiere algo contigo? El Señor se te va a presentar primero a ti, cuando de corazón le buscas y tienes ese encuentro con el Señor. Amén. Y sigo. Y quiero hablar de este otro personaje de Abraham. Abraham. Vamos a Santiago capítulo 2, versos 23 y 24. Dice Abraham, antes de su encuentro con Dios, de un viejo importante y una anciana estéril. Amén. Nació un hijo de la promesa. Debe haber sido de aquel hombre confiable, amigable, diplomático, pero importante para cumplir sus sueños. Faltos de motivación y hasta temerosos de nuevos retos. Eso fue un hombre, Abraham, padre de las naciones. Abraham fue llamado por el Señor. Pero te pregunto a ti que tú lees la Biblia, Abraham, ¿cómo era su vida antes de Cristo? Un hombre que estaba ahí más o menos, que quería seguir o no quería seguir a Cristo. Hay ratos decía quería seguir la costumbre de su padre, queriendo seguir la idolatría. Hay tal santitos o esto que el otro. Pero el Señor, por eso Abraham tampoco no era tanto del linaje del Señor. Pero dijo el Señor: Abraham, Abraham, yo quiero hacer algo contigo. Antes de su encuentro con Dios, un hombre que no era del linaje tanto de los judíos, pero el Señor lo llamó en medio de todo eso. Cuando Abraham tuvo ese encuentro, mi hermano dice acá, Abraham después de su encuentro con Dios, Dios lo transformó en un hombre que confiaba, obedecía a su llamado, con una fe admirable, de tal manera que se atrevió a ofrecer su propio hijo. Algo extraordinario. No por en vano algunos tienen el título de Abraham, el padre de la fe. Un título honorable. ¿Por qué lo llamaron todo ello? Porque tuvo la capacidad, cuando el Señor lo probó, entregame tu hijo. Yo preguntaría en esta mañana, si el Señor te pidiera para dar en sacrificio
te dijera a tu hijo, ¿lo darías? Nadie daría a mi hijo, a mi único. ¿A mí me pediría a mi hijo? No, Señor. Y Abraham en su vejez, ¿cuánto costó engendrar a ese hijo? No es que era joven. Por ahí diría Francisco, dame tu hijo, eres joven, después vas a tener, no sé, un montón. Ni aun eso no lo vas a aceptar. Pero en este hombre sí, este hombre dijo, tenía esa fe, esa certeza, esa convicción, porque no era. Por eso hay que estar con un oído bien afinado para escuchar. Yo sé que en este tiempo Dios ya no te va a pedir semejante cosa. Simplemente te va a pedir tu obediencia personal. Para esto, ¿tú estás dispuesto a seguirme? ¿Dispuesto a poder encaminarte en esto? Más allá de toda situación. ¿Tú estás dispuesto a venir lluvia, frío, truene, lo que fuera, vas a poder estar en la presencia mía? Dios está pidiendo simplemente obediencia. ¿Sabe que Abraham se ganó ofreciéndole a su hijo? En nombre de Jesús. Y le llamó por eso. Él era considerado amigo de Dios y padre de la fe. Y por Abraham hoy en este tiempo a nosotros, hoy esta palabra llega, la palabra de Dios. Amén. Por eso bien claro habla. Pero cuando conoció al verdadero Dios, encontró la felicidad de su vida. Aquel hombre que un día mató a golpes estoy equivocado en nombre de Jesús, dijo en Santiago capítulo 2 verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué importante. En esta noche, en esta mañana, ¿tú quisieras que el Señor te llame amigo? Yo me gustaría que me diga, yo quiero serte mi amigo, pero está cada uno de nosotros al alcance. Y ya para terminar, quiero con este último personaje que tuvo ese encuentro, antes de su encuentro y después de su encuentro. Vamos a hablar de Moisés, antes de su encuentro con Dios. Y vamos a poder en Hebreos 11, 23 y 29, capítulo 11, verso 23 y 29. Moisés, antes de su encuentro con Dios, era un hombre aguerrido que gozaba de un enorme éxito. Era miembro de la familia real de Egipto. Tenía títulos, poder e influencia, grandes riquezas. Todo indicaba que sería un hombre feliz y realizado. Mi hermano, eso fue su vida antes del encuentro con Dios. Pero después Moisés, después de su encuentro con Dios, dice, pero cuando conoció el verdadero Dios, encontró la felicidad de su vida. Por eso bien claro dice, verso, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. No estamos todavía, mi hermano Ariel, póngalo por favor. 22, Hebreos capítulo 11, verso 23. Por eso bien claro habla y está hablando. Cuando Dios conoció el verdadero, encontró la felicidad. Y bien claro dice, y por la fe Moisés, cuando nació, fue concebido por sus padres por 3 meses, por aquel, dice 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Desde su nacimiento empezó a batallar, sabiendo que él empezó a buscarles. El enemigo quería matar a Moisés. Pero bien claro en Números capítulo 12, verso 3 dice, aquel varón, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. De un hombre que en la cual en una circunstancia, situación que se le presenta, mató a uno de los egipcios. Un hombre que empezó a decir a este, porque está golpeando a otro, y quiso hacer justicia por su mano propia, y lo hizo. Pero sabemos muy bien, pero bien claro, de un hombre que mató, un hombre que actuó en su propia
fuerza, mi hermano. El Señor, cuando tuvo el encuentro con él, en aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, el Señor te cambia. ¿Cuántos tienen un carácter así? Acá hay enojones y enojonas. No. Había. Ahora ya no hay. ¿Sabe que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos? Hoy en esta mañana, mi hermano, todos tenemos todavía esas actitudes. Cuando decimos, ay Señor, se nos escapa una palabra, una acción, una mala actitud para con tu hermano o en tu casa, para con tu esposo, tus hijos. Batallamos cada día. Pero yo quisiera tener esa postura de Moisés después de tener el encuentro con Dios, el hombre más manso del mundo. Me imagino a Moisés en estos tiempos, a los varones cuando preguntamos, ¿quién manda en tu casa? Yo mando. ¿Y quién dice la última palabra? Sí, mi amor, dice, ¿no? El varón. Eso ya se la saben todas, ¿no? Porque lo hacen seguro. Sí, mi amor. Yo prefiero decir sí, mi amor, para estar bien. Y eso es lo que el Señor nos trae, ¿no? Esa bendición, mis hermanos. Por eso hoy en este tiempo, y concluyo, unos tras otros experimentamos cambios en sus vidas, por un encuentro con la presencia del Espíritu Santo. Bartimeo el ciego, María, madre de Jesús, Zacarías, el padre de Juan Bautista, Mateo, Lázaro, los 12 apóstoles, los 120 en el aposento alto, los 3000 en el Pentecostés, y toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, ¿seguro que tu vida cambiará al encontrarte con Dios en este retiro? Hoy en este día, vuelvo a reiterarte, tú no te vas a ir tal como viniste hoy. Y por eso bien claro, de seguro, tu vida cambiará. Porque Él te llama. Más allá de uno o dos que vinieron por ahí obligadas, no quiero ir. Una palabra te hace de llevar. Dios quiere transformar tu vida, cambiar. Y en esta mañana quiero invitarte, mi hermano, a que te puedas poner de pie. No sé tú, mi hermano, si tú todavía no tuviste ese encuentro con el Señor, quiero invitarte a que puedas pasar